Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé en qué momento estén decidiendo darle clic a este contenido, pero me gusta mucho esta sensación de que estamos cerca. Aquí hablamos sobre una problemática que nos afecta a todos, el acoso laboral. Para darle sentido a este video es pertinente dar una definición del acoso laboral. Este término, según la Ley 1010 de 2006 del Congreso de Colombia, se define acoso laboral de la siguiente manera: toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleador o trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo, un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir la renuncia del mismo. Según esta definición, podemos resumir el acoso laboral como cualquier conducta abusiva manifestada en comportamientos que pueda atentar contra la personalidad de un individuo, generando así malestar en el ambiente laboral y hasta poniendo en riesgo su empleo. El acoso laboral puede darse bajo las siguientes 6 modalidades. La primera es el maltrato laboral, que se puede definir como todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien desempeñe como empleador o trabajador. La segunda es la persecución laboral, que sería como toda conducta cuyas características de reiteración permitan inferir en el propósito de inducir la renuncia del empleador o del trabajador. La tercera es la discriminación laboral, que está definida como todo trato diferenciado por razones de raza, género, edad, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral. El cuarto es el entorpecimiento laboral, que es como toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardada, con perjuicio para el trabajador o el empleador. La quinta es la inequidad laboral, que es como esa asignación de funciones a menosprecio del trabajador. Y por último, la desprotección laboral, que es toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador, mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador. También nos preguntamos cuáles son las causas y las consecuencias del acoso laboral. Existen muchas causas por las que se puede dar el acoso laboral, pero existe una muy frecuente, la cual son los celos y la envidia que sienten los acosadores hacia sus víctimas. La víctima por lo general es envidiada por tener alguna cualidad o rasgo que los hace destacar del resto de las personas que trabajan en la empresa. Esta problemática puede traer consecuencias ya sean individuales, sociales y organizacionales. Vamos a dar 3 consecuencias que se pueden dar. La primera es en cuanto al entorno social y familiar, que es donde se comienza como a presentar esas tensiones y conflictos de la víctima hacia sus familiares. También puede existir el abandono de sus círculos sociales, como lo pueden ser sus amigos o parejas. El segundo se da en el ámbito organizacional, que las principales consecuencias son la disminución de productividad, compromiso y motivación del empleador en su empresa. La tercera es que en el acoso laboral también puede tener consecuencias ya sean legales y económicas por parte del victimario. Si es comprobada la situación, se puede dar un despido de la empresa, un proceso psicológico para los dos y afectación en la hoja de vida para un nuevo empleo. Las consecuencias del acoso laboral, aparte de dificultar el rendimiento laboral, puede ser muy grave, ya que el objetivo del acosador es derrumbar psicológicamente a su víctima. Por último, les propongo que en todo ambiente laboral que puedan participar, puedan identificar estas conductas y trabajen en el ambiente laboral para evitar que se presenten este tipo de acosos. El respeto es la base de las relaciones laborales exitosas. Aprender a vivir y celebrar nuestras diferencias y construir solidariamente en un lugar de trabajo permite mantener un ambiente ya sea agradable para el desempeño de nuestras labores. Acoso laboral, una pandemia sin vacuna. El acoso laboral puede ser tan antiguo como la necesidad de trabajar. En la actualidad surge como un tópico de primera línea gracias a los esfuerzos de la sociedad por garantizar el respeto y la dignidad humana. En el año 2006 se expidió la Ley 1010,
para darle un tratamiento legal al acoso laboral, un instrumento normativo que se convirtió en un catálogo de derechos, deberes y sanciones que rige a los trabajadores y empleadores colombianos en esta materia. Si bien la norma busca una protección integral de los trabajadores, es paradójico que en su artículo primero se excluyan las relaciones civiles o comerciales y la contratación administrativa, es decir, los contratos de prestación de servicios privados y públicos, pues no es un secreto que en el país un gran número de personas se encuentran vinculadas a través de estas modalidades. Cuando un trabajador es víctima de acoso laboral, se incurre en acoso laboral cuando un trabajador es sometido a conductas que atentan contra su integridad, su dignidad o su intimidad. Aunque este se suele relacionar con la relación jefe-empleado, el empleado también puede sufrir acoso de sus compañeros o subalternos. Si el jefe o los pares se burlan constantemente del trabajador, si lo amenazan con aplicarle sanciones disciplinarias sin justificación, si elevan la voz cuando se dirigen a él o si por el contrario se niegan a hablarle, se incurre en conductas que, si son repetitivas y sistemáticas, se constituyen en acoso laboral. Luis Alberto Torres, director del Observatorio de Derecho Laboral de la Universidad Libre, explica que todo comportamiento que pueda infundir miedo, angustia, desmotivación, causa perjuicio o induzca a la renuncia del trabajador es considerado acoso laboral y deben tomarse las medidas respectivas. Incluso si una persona se siente maltratada física y verbalmente, si es sometida a chantajes, discriminación, violencia psicológica, propagación de comentarios en su contra o si hay brecha salarial por su condición de género, se considera que está siendo víctima de este flagelo. Según dicha ley, solo pueden denunciar acoso laboral aquellos empleados que tengan un contrato de trabajo de por medio, con lo cual quedan desprotegidos un sinnúmero de personas como contratistas, trabajadores independientes e incluso aquellos cuya contratación es por prestación de servicios. Todos somos responsables de contribuir para que nuestro entorno laboral sea óptimo. Nuestras acciones u omisiones pueden hacer la diferencia en un posible caso de acoso laboral. Si bien el Ministerio del Trabajo no tiene funciones sancionatorias, sí las tiene preventivas. Por eso es importante hacer las denuncias oportunamente para comenzar un proceso judicial laboral. El acoso laboral es un riesgo psicosocial de gran importancia y se originan consecuencias negativas para trabajadores, empresas u organizaciones. Entonces la pregunta que surge es la siguiente: ¿qué responsabilidad tienen las empresas o las organizaciones para prevenir riesgos psicosociales? La responsabilidad de la empresa o de la organización surge tanto por acción como por omisión. En el primer caso es el propio empleador el sujeto activo de las conductas de acoso y su responsabilidad es directa. En el segundo caso, la responsabilidad por omisión surge en segundo plano. Cuando, habiendo tenido este conocimiento de una situación de acoso, no hubiera adoptado las medidas necesarias para su tratamiento y erradicación. De ahí la importancia de poner siempre en conocimiento de la empresa o de la organización cualquier conducta que pueda ser constitutiva de acoso laboral. Por otra parte, cuando se piensa en acoso laboral, siempre se habla de la vulneración de los derechos fundamentales de los empleados. Por lo general, y tal y como se recoge en el cuestionario de estrategias de acoso en el trabajo de Heinz Lehmann, dichas conductas pueden quedar clasificadas en 6 ítems, que son los siguientes. Primer ítem: desprestigio laboral. Allí se encuentran conductas como criticar el trabajo, exagerar los fallos, minimizar los logros, hacer circular rumores falsos. El segundo ítem, llamado incomunicación o bloqueo de la comunicación. Allí se encuentran conductas como ignorar o evitar al trabajador, prohibir a los compañeros que hablen con cierto empleado. El tercer ítem, llamado entorpecimiento del progreso. Allí se encuentran conductas como asignar al empleado una tarea humillante, mantenerlo aislado del resto de sus compañeros, dejarlo sin nada que hacer. Cuarto ítem, llamado intimidación manifiesta. Allí se encuentran comportamientos como regañar al empleado en voz alta, ponerlo en ridículo, amenazar verbalmente. El quinto ítem, llamado intimidación encubierta. Allí se encuentran conductas como recibir escritos y notas amenazadoras, ocasionar daño en su casa o en su puesto de trabajo. Y por último, el sexto ítem, llamado desprestigio personal. Allí se encuentran actitudes
como ridiculizar o burlarse de su vida personal, insultar o hacer comentarios obscenos. Siguiente, ¿qué precauciones puede tomar una empresa o una organización para prevenir el acoso laboral? Lo primero es que la empresa cuente con un buen modelo organizativo, con procedimientos de trabajo bien definidos, canales claros de comunicación y sistemas efectivos de resolución de conflictos, medidas que minimizarán el riesgo de que surjan conflictos entre trabajadores y de que algunos de estos conflictos se estigmaticen y terminen en una situación de acoso. En segundo lugar, resulta impredecible la formación de los mandos y del personal directo de la empresa. No olvidemos que el mando es el modulador de los factores psicosociales y una formación eficaz en técnicas de comunicación, en desarrollo de la asertividad, en resolución de conflictos y en prevención del acoso, entre otras. Resultará fundamental para prevenir y tratar este tipo de conductas. Y por último, una de las medidas más efectivas en la prevención y en el tratamiento del acoso es la implantación de un buen protocolo de acoso en la empresa. El protocolo debe contener una parte puramente preventiva en la cual consiste en formar a cada integrante de la empresa o de la organización con principios de cero tolerancia a las conductas que ya fueron mencionadas. Otra parte tiene que ser reactiva, es decir, un procedimiento seguro, ágil y con las debidas garantías de neutralidad y confidencialidad que pueda dar respuesta a las denuncias que presenten los empleados. Una de las problemáticas más frecuentes que se presentan dentro del ámbito laboral es el acoso sexual. Generalmente empieza con pequeños comentarios que a grosso modo parecerían inofensivos, pero que en realidad son conductas de acoso. El Ministerio de Trabajo en Colombia realizó una encuesta en la cual encontró que las personas desconocemos cuáles son las conductas de acoso. En Colombia, según el Ministerio de Trabajo, las conductas de acoso sexual más comunes en el trabajo son solicitud o presión para tener relaciones sexuales, con un 82%. Intento y ocurrencia en el acto sexual, con un 79%. Correos electrónicos o mensajes a través de WhatsApp o plataformas incitando a tener relaciones sexuales, 72%, y contacto físico, que al principio puede ser, digamos, como normal, pero que luego excede el límite con un 72%. Todas estas son conductas de acoso sexual que se presentan dentro del entorno laboral y que por desconocimiento o por miedo las mujeres callamos. ¿Qué pasa? El 41%, que es una cifra muy alarmante, de las mujeres que presentan situaciones de acoso prefieren manejar la situación por ellas mismas o recurrir a consejos de familiares o amigos, pero no toman acciones, nunca le dicen a sus jefes superiores en caso tal de que sea un compañero, o incluso si es el mismo jefe quien las está acosando, prefieren callar y tolerar esta situación o ceder ante estas presiones por miedo a perder el trabajo. Sabemos que el entorno laboral para las mujeres es muy complicado y por miedo a perder ese trabajo aceptan o están dispuestas a permitir estas conductas. Ahora, las siguientes cifras que nos da el Ministerio de Trabajo son bastante alarmantes. De todas las mujeres que sufren acoso sexual dentro del trabajo, solo el 2% lo notifica ante el Comité de Convivencia Laboral de la empresa. Imagínense, es muy poca la cantidad de mujeres que tan siquiera llega a notificarlo a nivel interno de la empresa. Ahora, si hablamos de denuncias como tal ante autoridades competentes, solo el 1% llegan a denunciar. Vemos entonces que hay falta de garantías hacia las mujeres dentro del entorno laboral sobre estas situaciones y donde las mujeres por miedo a perder su trabajo prefieren callar y no denunciar, lo cual es algo que debemos trabajar y no debemos normalizar
estas conductas de acoso y la ley debe proteger a las mujeres para que tengan las garantías suficientes y denunciar. A continuación, la doctora Marta Herrera nos deja una muy bonita reflexión sobre el acoso laboral. Ella es coordinadora de salud y seguridad en el trabajo. Esto es un fragmento. Por motivos de tiempo del video no lo podemos poner completo, pero les vamos a dejar el link para ver todo el video de la reflexión. Los efectos del acoso laboral son muy grandes a nivel de la salud de las personas, son enormes, sobre todo porque son parte de un riesgo psicosocial que significa generalmente que se lleve a las personas a padecer patologías de esfera mental y patologías que uno puede clasificar muy claramente frente al tema de la depresión o de la ansiedad.